Unidad 3 del libro de filosofía. Como primer tema tenemos los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales en la antigüedad. Desde el siglo VI a.C., aún en el Neolítico, en el creciente fértil, se trabajaba el oro, la plata y el cobre, pero no fue hasta el siglo IV a.C. cuando se generalizó la metalurgia. Por ello, los historiadores denominaban Edad de los Metales al último periodo de la prehistoria. En la mayor parte de Europa se tardó más en trabajar el metal y fue introducido en un momento que algunas civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica ya conocían de la escritura. Como subtítulo tenemos el trabajo de los metales. El primer metal que se trabajó fue el oro, que se golpeaba para darle forma. Posteriormente también se trabajaron de esta manera la plata, el plomo y el cobre, que se utilizaban para obtener objetos de adorno y eran un símbolo de prestigio. Como siguiente subtema tenemos el impacto de los metales. La mejora de las técnicas agrícolas y el aumento de la ganadería permitieron acumular excedentes o reservas de alimento, tanto para el invierno como para poder intercambiar por otros productos que le faltaban, por ejemplo, los metales que eran escasos. La acumulación de excedentes permitió que fueran aumentando los intercambios comerciales. El comercio, además, se vio favorecido en el desarrollo de nuevas técnicas de navegación, el descubrimiento de la rueda y el uso del caballo como montura. Hubo una especialización de trabajo, porque trabajar bien los metales, ser un comerciante que iba de un poblado a otro, elaborar buenas vasijas o trabajar a tiempo completo en el campo, eran tareas que no podía realizar una sola persona. Como siguiente tema tenemos la Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Los griegos denominaron así a una región de Oriente Medio, situado entre los ríos Tigris y Éufrates. La tierra en esta región era muy fértil gracias a la humedad aportada por los ríos, pero también estaba sujeta a crecientes e inundaciones irregulares y difíciles de predecir. Además, en la parte más baja, donde se unen los dos ríos, se formaban grandes zonas pantanosas. A fin de evitar inundaciones y ampliar el suelo cultivable, sus habitantes tuvieron que construir diques y canales para drenar la tierra, a la vez para regar las tierras que quedaban más alejadas de los ríos. Desarrollaron técnicas de irrigación, canales, acequias. Estas mejoras técnicas, unidas a la perfección de las herramientas, permitieron aumentar la producción agrícola y conseguir excedentes. Como subtema tenemos las primeras ciudades. Las primeras ciudades se organizaron como ciudad y estado. Cada una tenía su propio gobierno y rendía culto a dioses propios. El poder político estaba liderado por caudillos o reyes que, justo con los sacerdotes, dirigían las ciudades y sus habitantes mediante código de leyes. Además, los reyes disponían de un ejército para controlar las ciudades y el territorio que las circundaba, y de funcionarios para las tareas administrativas. La administración de las ciudades-estado generó la necesidad de anotar las cuentas, impuestos, control de las cosechas, etc., y de dejar constancia de las leyes. Por eso se desarrolló la escritura. Como tercer tema tenemos China y sus grandes aportes. Pequeños estados. China, cuyo nombre significa país de en medio, es un extenso país que se encuentra en el centro-este de Asia. Por el norte limita con Mongolia y el desierto de Gobi.
por el sur, con Indochina. Al este se encuentra el Mar Amarillo y el Océano Pacífico. Al oeste está Tíbet. El origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia. El territorio chino ha sido agrícola por excelencia, pues cuenta con importantes ríos y constantes lluvias provocadas por los vientos monzones que mantienen inundadas grandes extensiones de terreno. Este tipo de clima ha creado condiciones idóneas para el cultivo de arroz y de otros cereales y verduras. Como subtema tenemos a la organización social. A pesar de haber sido un pueblo dado de intercambio comercial, la sociedad china se caracterizó por ser celosa en resguardo de las tradiciones y el honor de las instituciones. Esta tradición también fue una forma de mantener el respeto por el orden social de clases, de modo que la clase dominante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a sus labores en el campo, base de la riqueza del imperio. Además de soportar el mayor peso de la productividad del imperio, campesinos, artesanos, también pagaban impuestos que sostenían el aparato gubernamental. Los esclavos eran empleados como servidumbre y mano de obra para el Estado. La cédula de la sociedad china antigua era la familia, indistintamente de la clase social a la que pertenecía, donde se inculcaban el respeto y la veneración hacia los mayores. La mujer se dedicaba a las actividades domésticas y solo ayudaba a la agricultura si era necesario. Como subtema, la economía. La principal actividad y base de la civilización fue la agricultura. La agricultura era subsistencia, es decir, producía para el consumo de su familia y era poco que comprobaba o vendía. Además de la distribución de la tierra, tendía a ser desigual. En este contexto, la tierra tenía para el campesino una importancia tal que, en tiempos de sequía o malas cosechas, preferían vender a un hijo antes que su lote. Otras actividades económicas muy importantes de los chinos fueron la ganadería y la artesanía. Como subtema tenemos religión y filosofía. Si bien practicaron el animismo, la práctica religiosa llegó a mezclarse con la filosofía, que tomó gran importancia desde la antigüedad. Sus más destacados filósofos fueron Lao Tse y Confucio. La obra de Confucio, 1551 y 479 a.C., tiene ciertos parecidos con la obra de Sócrates, pues movió la práctica del amor, la justicia y el respeto por las tradiciones y la autoridad, la reverencia a los mayores, la sabiduría y la sinceridad. Como quinto tema, egipcio y su legado. Hacia el 5 milenio a.C., pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo, en el noroeste de África, para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. Poco al surgir fue creando una gran civilización, siguiendo un proceso similar a la de Mesopotamia. El Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura que, junto a la ganadería, era la base de la economía. Además, suministraba pesca y la planta del papiro. Construían embarcaciones elaboradas, cestos o confeccionar papeles de escribir. Como subtema tenemos el ciclo de los trabajadores agrícolas. El río era una fuente de vida en una
estrecha franja de tierras que se desbordaban por el resto del río. Como subtema tenemos los periodos historiadores. Con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunos de estas pequeñas unidades instaladas a orillas del Nilo fueron convirtiéndose en ciudad y estado, que acabaron unificándose en dos grandes reinos: el Alto Egipcio con capital de Tebas y el Bajo Egipcio con capital de Menfis. Se inició el periodo de esplendor de la civilización egipcia que perduró varios siglos. Este periodo se divide en tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio y